Bienvenidos una vez más a la siguiente de Caracol Radio. Yo soy María Emma Jiménez y en esta ocasión vamos a hablar sobre el rol de Verónica Alcocer, de la primera dama. Pues como lo hemos visto a nivel nacional, su nombre ha ocupado los primeros titulares de los medios más leídos del país. Y para conversar sobre este tema, para analizar su rol y las funciones que ella ha ejercido, me encuentro en este momento con Jan Basset, quien es profesor de la Universidad de Rosario del programa de Ciencia Política y quien es experto en democracia. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido a los micrófonos de la siguiente de Caracol Radio. Buenos días, María Emma. Profesor, para comenzar me gustaría dejar claro cuál es el rol que debe tener una primera dama, por supuesto, en el contexto colombiano. Como lo hemos visto, la primera dama ha sido muy cuestionada en las últimas semanas. De hecho, de acuerdo a Google Trends y a Google, las búsquedas más realizadas en el país en las últimas semanas ha sido sobre Verónica Alcocer. Por favor, ¿podría explicarle a la audiencia de la siguiente de Caracol Radio cuál es ese rol que ella debería ocupar? Bueno, hablando de una forma muy general, el papel, la figura de la primera dama es una figura un poco arcaica e incluso un poco ridícula a veces. Hay un cuento famoso de Augusto Monterroso que se llama precisamente La primera dama y que se burla de la pretensión de las primeras damas a tener un papel en el mundo de la cultura o de la política social. Es una figura, la de la primera dama, que pertenece a un mundo predemocrático, porque en el mundo de hoy, de la política de hoy, uno espera que los políticos ejerzan un papel en función de una elección y la primera dama no está personalmente electa, entonces no cumple con esta condición. También pertenece a un mundo en el cual la tarea del gobierno no era tan tecnificada y entonces se esperaba que la primera dama jugara un papel en materia de política social o de educación o de cultura. Hoy día, digamos que son ámbitos muy tecnificados y para ejercer este tipo de función, pues hay que venir preparado y las primeras damas no tienen necesariamente esta preparación. Y finalmente pertenece a un mundo también con relaciones de género muy tradicionales en el cual pues las mujeres no jugaban un papel público sino a través de sus maridos. Y la figura de la primera dama es un poco la excepción que confirma esta regla porque tenían, digamos, un papel público, pero siempre subordinado, de cierto modo, a la figura del marido. Entonces, algunas habían tratado de sacudirse un poco de este tipo de relaciones. Uno piensa a Eva Perón, por ejemplo, en su momento, pero pues con siempre grandes limitaciones. Profesor, qué interesante lo que menciona, o sea que de esta manera ese rol de primera dama ha sido cuestionado no solo en Colombia, sino en el mundo, ¿cierto? Así es, y al mismo tiempo la paradoja es la siguiente, es que hoy día la política de hoy paradójicamente ha hecho que desde hace como 3 décadas la figura de la pareja del presidente, sea hombre o mujer, está cada vez más mediática, de cierto modo, porque en las campañas electorales en particular, pero también después a veces en el ejercicio de las funciones, por razones de comunicación política, los políticos han puesto la figura de sus parejas, a veces de sus hijos también, en la delantera para tratar de tener una figura un poco más cercana, de aparecer de un modo un poco distinto, más íntimo, más cercano, digamos, que a través de la figura pública. Entonces, hace ya varios tiempos que hemos visto que la figura pública de la esposa del presidente o del esposo de la presidenta están un poco sobre la delantera y se hablan muchos de ellos ahí en las campañas políticas. Entonces, hay esta paradoja finalmente que la figura de la primera dama es un poco arcaica y al mismo tiempo el marketing político moderno ha hecho que
se focalizan cada vez más los medios de comunicación sobre estas figuras. Sí, precisamente lo hemos visto con Verónica Alcocer y también con las otras primeras damas que hemos tenido en los últimos años en el país. Por ejemplo, la esposa del expresidente Santos o la esposa del expresidente Duque. Ellas han sido figuras bastante mencionadas en los medios y pues en el país. Ahora teniendo claro que pues este rol se está cuestionando desde hace un tiempo, quisiera preguntarle qué ha hecho Verónica Alcocer desde esta figura, porque claro, usted mencionó que es una figura que se está cuestionando, pero ella, por ejemplo, la hemos visto participar en viajes, visitó al Papa y además de eso, pues también ha hecho otras labores, como por ejemplo estuvo en el carnaval hace unos días. Pues efectivamente, Verónica Alcocer entonces participa de esta tendencia de mediatizar finalmente la figura de la pareja del presidente. Lo hemos visto en la campaña electoral. Ha respondido efectivamente a una estrategia de hacer aparecer a Gustavo Petro como una persona más cercana, y entonces se ha puesto un poco el foco sobre Verónica Alcocer, también sobre las hijas del presidente, para tratar de darle una figura más cercana, más íntima a la gente. Lo que se cuestiona no es tanto esto, sino el papel que ha podido tener en el gobierno. Particularmente se le ha cuestionado, bueno, el tema de los viajes no es una novedad, ¿no? Porque las esposas de los presidentes en Colombia han efectuado efectivamente viajes con encargos diplomáticos. Entonces, Verónica Alcocer ha tenido misiones como embajadora temporal del país, entonces particularmente para visitar el Papa, por ejemplo. Es una cosa que ya se presentaba, digamos, y que justamente se cuestiona hoy día porque estos papeles finalmente no, pues pertenecen un poco a esta figura tradicional de la primera dama y representando el país sin tener finalmente una razón, una función para hacerlo, no siendo una autoridad democráticamente electa ni finalmente una autoridad administrativa técnica, digamos, ¿no? Entonces es algo que se cuestiona. Se le ha cuestionado también a Verónica Alcocer su influencia en nombramientos en la administración pública, y ahí Sí. pues los cuestionamientos tienen que ver, digamos, con si hay casos de nepotismos, de favores finalmente administrativos que se dan al entorno cercano al presidente y a su familia. Claro, y usted menciona varios puntos importantes, por ejemplo, el tema de los nombramientos de personas cercanas a ella, es algo que ha hecho que su nombre sea bastante cuestionado. Eh, y bueno, teniendo en cuenta lo que usted mencionó, que esta figura se está, digamos que, cuestionando y ridiculizando desde hace ya varios años, es posible que una primera dama reemplace al presidente en alguna oportunidad, pese a que es una persona que no ha sido elegida. Me parece que no es sano que reemplace el presidente, me parece que no tiene la legitimidad para hacerlo. Sin embargo, digamos que no es absolutamente, digamos, corresponde a un uso que eventualmente la pareja del presidente o de la presidenta lo acompañe en cumbres internacionales, en algunas ceremonias particulares, digamos. Entonces, esto no es absolutamente impensable. De ahí, finalmente, a reemplazar a la autoridad electa, pues eso me parece más problemático. Claro, y es que pues precisamente para eso existe el otro cargo que es el de la vicepresidencia, pues ahorita tenemos a la vicepresidenta Francia Márquez, que bueno, también ha sido cuestionada por sus pronunciamientos, por las frases y demás, pero bueno, eso lo analizaremos en otro episodio de la siguiente. Em, en medio de estas labores que ha realizado la primera dama, Verónica Alcocer, quisiera preguntarle de dónde salen los recursos que se utilizan, por supuesto, para estas funciones, porque es que
se ha evidenciado que ella pues ha hecho viajes, pero también se ha contratado a un fotógrafo profesional, a un maquillador. Son personas que la están acompañando, pero pues si ella no ha sido elegida, ¿de dónde salen esos recursos? Pues no hay un presupuesto para la figura de la primera dama que no tiene esta existencia administrativa por las razones que hemos dicho, ¿no? No tiene un cargo público finalmente y por lo tanto no hay presupuesto para esto. Aquí hubo entonces esta encuesta de la Silla Vacía que denunciaba finalmente que pues en el presupuesto general se dedica finalmente algunos puestos a contratar gente que trabaja en realidad por la primera dama, ¿no? Entonces ahí pues seguramente se pronunciarán las entidades de controles al respecto, pero eso pasa justamente porque no hay un presupuesto reservado a la primera dama. Hubo también cuestionamientos, esta vez me parece excesivos, por ejemplo, cuando se había hecho cuestionamientos al hecho de que la familia presidencial gastara mucha plata en comidas y cosas por el estilo. Aquí es el presupuesto de la presidencia de la Casa de Nariño como tal, pero la Casa de Nariño no es realmente el presupuesto de la vida cotidiana de la familia presidencial, porque la Casa de Nariño es un lugar público que también alberga ceremonias y, bueno, todo un personal de seguridad y que hace muchas otras cosas. Entonces, no es un presupuesto, digamos, dedicado de por sí a la primera dama. Entonces, ahí también hubo cuestionamientos a veces un poco excesivos ahí de activistas que fueron en este caso malintencionados. Claro, es que las personas se cuestionan precisamente eso, que los costos son demasiado elevados y pues las personas dicen que pues estos recursos salen de nuestros impuestos y es ahí donde nace la preocupación. Eh, Ahora bien, yo quisiera preguntarle cuál es o qué tanta influencia puede tener la figura de la primera dama en un gobierno y pues por supuesto analizar esta figura de Verónica Alcocer en el actual mandato. Pues yo creo que hay una influencia simbólica más que todo que puede llegar a ser importante y por eso entonces esta tendencia a poner en escena finalmente la familia del mandatario que vemos cada vez más en el marketing político moderno. Uno piensa una figura como Michelle Obama, por ejemplo, que tenía, digamos, una especie de papel simbólico importante. Con todo, digamos que eso se puede eventualmente devolver en contra del mandatario si se pone demasiado en la atención pública. Finalmente, esta figura, por las razones que hemos dicho, no son figuras electas, no tienen finalmente una legitimidad política propia. Entonces, pues es un recurso marketing sobre todo y simbólico que hay que usar, pero que usar con prudencia y sin excesos, vamos a decir. Claro, y teniendo en cuenta precisamente lo que menciona de que es una figura que está a un costado, profesor, ¿usted me podría decir hasta qué punto puede perjudicar la figura de la primera dama a un mandato? Por supuesto, no pensemos en una persona en particular, sino una primera dama, ¿hasta qué punto puede llegar a perjudicar un gobierno? Pues yo creo que lo puede perjudicar si justamente se pone a asumir finalmente papeles que no son los suyos, ¿no? Y se pone a aparecer un poco como tomando decisiones políticas que no le corresponden. Es un poco el riesgo que existe a poner demasiado adelante la figura de la primera dama. Claro, y es que también se podría poner en cuestión, digamos, si llegan a cometer errores que pues perjudiquen, por supuesto, la imagen del presidente y ahí ya, digamos que se podría perder la credibilidad de él, ¿no? Sí, no solamente por errores, la verdad, ¿no? Independientemente de que el papel sea bueno o no, pues otra vez, no tiene ni la función administrativa ni la legitimidad política para ejercerlo. Entonces, otra vez, una función simbólica, sí, seguramente, pero que tiene que dejar, que mantenerse, digamos, en unos límites que no son fáciles de definir a veces en la práctica. Claro, y teniendo en cuenta pues que es una figura que está ahí, que pues
de una u otra manera está en el panorama nacional. Profesor, ¿considera que debería tramitarse alguna ley para regular el rol de la primera dama? Yo diría que no, al contrario, si queremos dejar un poco de lado la figura, pues no hay razones para darle finalmente una existencia legal. Yo diría que pues aquí hay una cuestión de pensar un poco en los usos, en estos usos tradicionales que tenemos, por ejemplo, de confiar misiones diplomáticas a la primera dama, pues es algo que deberíamos discutir efectivamente, pues la Cancillería debería asumir estas misiones de una manera más institucional, digamos, eh, y por lo tanto, pues yo diría que poner una ley específicamente para eso, pues corre el riesgo finalmente de reconocer finalmente o Claro. oficialmente este papel que justamente está cuestionado, ¿no? Y que deberíamos mantener ahí en ciertos límites. Claro, de una u otra forma sería como darle importancia al rol que tiene la primera dama cuando pues es una figura que no se ha elegido y que por supuesto los colombianos o yo diría que en el mundo cuando las personas van a votar pues piensan es en el candidato y no en la familia. Bueno, creo que sí es un aspecto importante, ¿no? Como conocer quién es ese hombre o quién es esa mujer que ocupe pues este cargo tan importante, pero realmente lo relevante es el candidato. Exacto, sí, pues digamos que esta tendencia de mercadeo de jugar sobre la figura de la familia, pues yo creo que no tiene que llegar a conferirles un papel público después en el gobierno de la persona electa. Teniendo en cuenta lo que mencionó sobre la regulación del rol de la primera dama, quisiera preguntarle si hay algún país que ha, digamos que de alguna manera, pensado en términos jurídicos, legales, el papel de la primera dama, si lo han regulado. La verdad yo no lo sé, es un papel generalmente informal, ¿no? Yo sé que sí, hay algunos países que tienen un despacho de la primera dama, que es una función administrativa reconocida, pero otra vez, me parece que esto es más una herencia del pasado que algo moderno y la tendencia hoy día yo creo que va en el otro sentido, ¿no? No tratar de formalizar demasiado este papel. Claro, y es que formalizar el papel de la primera dama sería cambiar por completo, digamos que el panorama nacional, darle cierta relevancia a alguien que no pues ha sido elegido. Para terminar, me gustaría plantearle dos preguntas que pueden ser tomadas de alguna manera polémicas. Primero, recientemente yo leía que Colombia es uno de los 9 países de América Latina que hasta el momento no han logrado poner a una mujer en la presidencia. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, en un caso hipotético en donde una mujer ocupe la presidencia, ¿usted creería que el hombre que está al lado de ella, su esposo, que por supuesto no se le da, digamos que algún rol o un nombre en específico, solo en el caso de las mujeres, ¿usted creería que ese hombre podría llegar a ser más criticado hablando en términos de machismo y de feminismo? Pues no sé si podría, bueno, tenemos muchos casos, ¿no? Que efectivamente mujeres presidentas y primer marido de la nación, si lo queremos decir así, pues efectivamente los esposos ahí han tenido entonces este papel ceremonial simbólico en cumbres internacionales de acompañamiento, de acompañamiento finalmente de la mandataria en esos casos. Hemos tenido recientemente también casos de parejas homosexuales también que han hecho un poco mover las imágenes finalmente de esta función y hemos tenido caso en la Unión Europea, por ejemplo, de cumbres ahí donde pues llegaba un primer ministro con su pareja hombre y que también entonces finalmente desempeñaba este papel ceremonial, simbólico, sobre el mismo plano que las tradicionales primeras damas. Claro, y es que, pues realmente lo que usted decía, ¿no? Al final lo que se usa es esta figura de la primera dama o del esposo de la presidenta para, digamos que jugar de alguna manera con la imagen
la persona que está en ese cargo tan importante y también como de generar una imagen más positiva, ¿no? Sí, pues una imagen más cercana, más familiar, más quizás menos seria, lejana para la gente. Es un poco el papel que se le da un poco a esta puesta delante de la familia desde el mercadeo político. Claro, y es que precisamente a la hija del presidente se le ha preguntado bastante sobre cómo es él, pero también cómo es él en familia y cuáles son sus relaciones con ellos. Para terminar, quisiera preguntarle sobre las mujeres que rodean al presidente. Él se ha rodeado de algunas que han sido un poco polémicas, cuestionadas, que han salido en los titulares de los medios más importantes del país, como lo son Laura Sarabia y las dos exministras de deporte. Quisiera preguntarle qué tanto ellas han influenciado en la imagen del presidente. Yo creo que eso es otro tema, digamos, ¿no? El tema de la familia es uno y el tema de las mujeres que rodean al presidente es otro. Digamos que ahí también hay muchas diferencias, creo yo, entre el papel que asume Laura Sarabia por la confianza que le tiene el presidente, que la ha llevado a asumir un papel muy importante, cada vez más importante en este gobierno, y pues ministras o la vicepresidencia, la vicepresidenta Francia Márquez, que tienen, digamos, su papel propio y su trayectoria propia y que parece relevante de otro tipo de fenómeno. Sí, claro, son personas que están de alguna manera que distantes, pero al mismo tiempo jugando algo importante en la imagen del presidente. Profesor, quisiera preguntarle si quiere agregar algo más, algo que no haya mencionado. No, yo creo que no. Yo creo que pues ahí hay evoluciones sociológicas que traducen la evolución de esta figura de la primera dama que son interesantes y yo creo que refleja finalmente este papel, la evolución finalmente de la sociedad y de cómo estamos mirando la política, pero también cómo estamos mirando los papeles de género finalmente cambiante en el mundo de hoy. Entonces, pues estas polémicas, de cierto modo, yo creo que reflejan esto y me parece muy bien que haya un debate público sobre esta figura y los límites que deban tener. Profesor, quisiera darle las gracias por estar en los micrófonos de la siguiente de Caracol Radio. Muchas gracias. Bueno, nos vemos en otro capítulo de la siguiente.